La evidencia de aprendizaje que vamos a desarrollar en esta guía es explicar la dinámica de la oferta y la demanda y representar con estadísticas este análisis. El tema que vamos a coger como pretexto para explicar esta dinámica es la microeconomía, la oferta y la demanda. Bueno, inicialmente vamos a trabajar qué es la microeconomía. La microeconomía, ¿qué estudia? Bueno, la microeconomía estudia la relación entre la demanda y la oferta. Eso estudia la economía, la relación que hay entre estos dos. ¿Qué es la demanda? La demanda es la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos por los consumidores. Y depende de qué esa cantidad de bienes y servicios que los consumidores puedan adquirir. Depende de los ingresos y de los gastos de los consumidores. Depende de los cambios en los precios de los bienes. Y depende de los precios de los bienes relacionados. De eso depende la demanda. La oferta, ¿qué es? Bueno, la oferta es la cantidad de bienes o servicios ofrecidos o que oferta una empresa. Eso es la oferta. ¿Y de qué depende? Depende de los cambios en los precios de los bienes, de los precios de los factores de producción y de las condiciones de la producción. Entonces, la relación que hay entre la oferta y la demanda que determina la escasez, la sobreoferta y el punto de equilibrio de los bienes en el mercado. Eso determina esta relación. Entonces, depende de la oferta y la demanda y los productos pueden escasearse o puede haber mucha oferta de un producto o puede alcanzar el equilibrio, es decir, que hay productos y hay personas que compren ese producto, que adquieran ese servicio. Un ejemplo de cómo funciona la demanda y la oferta. Por ejemplo, hay un señor que tiene un restaurante ubicado en una esquina. Ese señor vende perros calientes. Sucede y acontece que en diagonal a esa esquina donde él vende esos perros calientes están construyendo un edificio. Las personas que están trabajando en la construcción, como los perros calientes son tan baratos, consumen mucho perro caliente. Entonces el señor decide comprar más salchichas, más panes y producir más perros. Entonces, y hacer su inventario más grande. ¿Con qué hace? ¿Con qué fin hace este señor eso? Para satisfacer la demanda de los obreros que están trabajando allí en ese edificio. Esa es así es que se da, es un ejemplo claro de lo que significa la oferta y la demanda. La demanda de los bienes y servicios, a medida que aumenta el precio de un producto, las cantidades demandantes de este bajan. Es decir, entre más aumenta el producto, pues menos personas lo van a comprar porque está a un alto precio. Por ejemplo, en Semana Santa nosotros no consumimos tanto pescado como deberíamos. ¿Por qué? Porque el pescado en Semana Santa aumenta. Entonces, cuando el precio del producto aumenta, pues hay menos demandantes que adquieran este producto. Mientras que si el precio disminuye, se espera que aumente la demanda. Es decir, existe una relación inversa entre el precio de los bienes y servicios y su cantidad demandada. Esta relación que existe recibe el nombre de la ley de demanda. Se llama ley de demanda. ¿Qué pasa con el ingreso de los compradores? ¿Qué sucede con la demanda si aumenta el ingreso? O sea, si una persona gana más dinero, ¿qué sucede con la demanda? Existen dos posibilidades. La primera de ellas es que los consumidores utilicen sus ingresos extras para consumir más del mismo bien o servicio y a esto se le denomina bien normal. Entonces, un ejemplo, una persona que se gana 1.000.000 de pesos en el mes compra compra un par de zapatos mensuales. Se espera que si esta persona se le aumentan sus ingresos, entonces pasa de ganar 1.000.000 a ganarse 4 millones de pesos.
porque consiguió un mejor trabajo, porque estudió, qué sé yo, entonces se pasa a ganar 4 millones, entonces se esperaría que esa persona que compra un par de zapatos ya no compre un par de zapatos, sino que compre 4 pares de zapatos, ¿cierto? Que compre 4 pares de zapatos porque sus ingresos han aumentado. Entonces, cuando la persona aumenta sus ingresos extras y consume más de ese mismo bien, o sea, consume más zapatos, a eso le llamamos bien normal. Pero pues si al contrario de eso, la persona no compra zapatos, sino que compra camisas, en vez de comprarse 2 pares de zapatos, no compra 2 pares de zapatos, sino que esa plata la invierte comprando unas camisas, entonces se habla de un bien inferior. Entonces, normalmente la demanda de un bien inferior disminuye si aumenta el ingreso de las personas. Entonces, ¿cuándo se da este proceso del bien inferior? Pues cuando hay un aumento en el ingreso de las personas. El bien inferior disminuye si aumenta el ingreso de las personas. ¿Qué es el precio de los bienes relacionados? Cuando existen dos bienes diferentes que pueden satisfacer la misma necesidad, se habla de bienes sustitutos. Ambos compiten por la elección del consumidor y si uno tiene el precio inferior, le gana al otro. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, si la panela, si el azúcar vale lo mismo que la panela, entonces, de pronto el precio del azúcar, ellos compiten porque ambos sirven para los mismos, ¿verdad? Ambos sirven para endulzar los alimentos. Entonces, hay una competencia entre esos dos bienes que satisfacen la misma necesidad. ¿Cuál es la necesidad de, por ejemplo, del azúcar y la panela? La necesidad es de que endulzar los alimentos, ¿cierto? Entonces, un bien puede sustituir a otro. Entonces, si yo voy a hacer mercado y yo me doy cuenta que el azúcar está muy cara, entonces yo compro panela, que está más barata, ¿cierto? A eso le llamo el precio de los bienes relacionados. Entonces, ambos compiten por la elección. Entonces, ellos compiten, no, la gente si el azúcar está muy cara va a comprar panela y va a endulzar su café con panela porque el precio de este bien ha subido mucho. ¿A qué llamamos bienes complementarios? Son aquellos que deben juntarse con otros para cumplir una necesidad. Los bienes complementarios. Ellos se juntan con otros para cumplir una necesidad. Por ejemplo, una impresora necesita de una tinta. Entonces, la tinta es el bien complementario para la impresora. Si el precio de la tinta sube, pues el precio de las impresoras también debe subir, porque una impresora sin tinta no funciona. Aquí en este cuadrito que ustedes tienen allí en su guía observamos la curva de la demanda para un bien normal y un bien inferior. Vean que la curva de la demanda, aquí está el precio y está la cantidad. Entonces vemos cómo esta curva se va aplastando, está la demanda del bien normal va hacia arriba y la demanda del bien inferior hacia abajo. ¿En qué consiste la oferta? La oferta, el precio de los bienes y servicios, a medida que el precio de los bienes aumenta, mayor será la cantidad de productores que estarán dispuestos a ofrecer estos bienes. Existe una relación directa entre el precio de los bienes y la cantidad ofrecida. ¿Cierto? El precio de los bienes tiene una relación directa con la cantidad de bienes que se ofrece. Si nosotros vemos la curva aquí de la oferta, vemos que la curva de la oferta, a medida que el precio aumente y la cantidad ofrecida aumenta, la curva va hacia arriba. La curva va hacia arriba. ¿Qué es la utilidad marginal y la ley de marginalidad decreciente en la economía? ¿A qué se denomina utilidad o satisfacción que genera en los individuos el consumo de un bien o servicio? ¿Cierto? La utilidad, la satisfacción que yo tengo al comprar una libra de arroz, al comprar un televisor, la utilidad que yo le voy a dar a ese bien. Esta utilidad tiene un límite normalmente condicionado por las necesidades físicas del ser humano. La utilidad generada por el consumo de bebidas y comida es un buen ejemplo. Un ejemplo de la utilidad marginal, el más claro que tenemos es el ejemplo de cuando una persona tiene sed. Cuando una persona tiene sed, adquiere una botella de agua y obtiene una utilidad marginal de 30.
Luego decide comprar otra botella de agua porque no se le ha quitado la sed y obtiene una utilidad de 20. Finalmente la persona adquiere una tercera botella, la cual obtiene una utilidad de 10. Entonces, cuando ya la persona quiere adquirir la cuarta botella porque sigue con mucha sed, ya su sed está saciada y ya dice, no, yo para qué voy a comprar esta botella de agua si ya mi sed está saciada. Entonces, de hecho, en el momento que la persona ingiera más botella, la utilidad marginal comienza a ser negativa o decreciente. A eso la llamamos la ley de marginalidad decreciente. Cuando ya ese producto que la persona adquiere empieza a ser inútil porque ya va a comprar un cuarto producto que no le va a servir de nada porque ya su sed está saciada, o cualquier otro producto que se compre en cualquier momento. La ley de utilidad decreciente establece que entre más se consume un producto, menor utilidad proporciona a las personas que lo consumen. Ahora hablemos del precio de los factores de producción. Los productores deben hacer uso de los factores como el trabajo, el capital y las materias primas para producir, ¿cierto? Esos son los factores, todo lo que se necesita para la producción. ¿Qué se necesita para producir algo? Se necesita trabajo, se necesita dinero, que es el capital, se necesita la materia prima. Si yo, por ejemplo, voy a producir yogur, ¿qué necesito? Yo necesito la leche, necesito los insumos para preparar ese yogur, necesito un carro para transportarlo, y para eso necesito tener plata para comprar esos carros, necesito personas que trabajen en eso. Esos son los factores que yo necesito para yo hacer esos yogures, ¿cierto? Entonces, si el precio de los factores suben, por ejemplo, si el precio de la leche sube, entonces yo hago yogur o yo estoy haciendo queso para vender, pues obviamente el precio del queso tiene que subir. Es probable que disminuya la cantidad del bien producido, ¿cierto? Yo antes producía, porque la leche está tan cara, yo antes hacía 200 yogures, pero la leche está muy cara, entonces ahora no hago 200, sino que hago 150. Y ese precio puede, y el precio aumente para mantener una ganancia. Entonces, para yo poder obtener una ganancia, ya que la leche está tan cara, yo que hago queso, que estoy haciendo yogur o que estoy haciendo suero para vender, yo tengo que aumentarle el precio a ese suero, a ese queso, a ese yogur. ¿Por qué? Porque uno de estos factores subió el precio. Sí, entonces las personas que trabajan conmigo me hacen protesta y me dicen que yo les estoy pagando muy poquito, yo tengo que subirles el salario, entonces yo tengo que subirle el precio a ese producto. ¿Para qué? Para que me pueda quedar a mí una ganancia. Entonces el precio de los factores de producción hace que el precio de los productos cambie o varíe. ¿Cuáles son las condiciones de producción? En este caso, el factor más importante es la tecnología, ¿cierto? Por ejemplo, si hay una mejora tecnológica en la producción y se usan máquinas nuevas, la oferta aumentaría. Exactamente. Si yo hago yogures manuales, yo tengo mi yogur, tengo una maquinita que lo procesa la leche y le voy echando los ingredientes, pero sucede que yo ya no tengo una maquinita, sino que yo adquiero una máquina más compleja, adquiero unos envases que me los traen de otra parte, una maquinita que va envasando el yogur y va sellando las bolsitas o los frasquitos o los vasitos. Entonces, eso, entre yo más tecnología le meta a mi negocio, pues más oferta voy a tener, voy a producir más de eso, de ese producto. Aquí nosotros vemos, esta también la tienen, este gráfico lo tienen ustedes allí en su guía, y es el desplazamiento de la curva de la oferta. Miren cómo se desplaza. Se desplaza atendiendo a la cantidad, aquí al alza de los precios. Miren que aquí tenemos como ejemplo, tal y como sucede con la demanda, cuando cualquiera de las variables que influyen en la oferta cambian, a excepción del precio del bien, la curva de la oferta se desplaza. Igual, cualquiera de estas variables cambia, ustedes ven cómo se va desplazando cómo se va desplazando la curva de la oferta. Supongamos que en esto que tenemos aquí, que es una venta de helado, el precio del azúcar como materia prima disminuye, ¿cierto? Esto es una venta de cono de helado, lo que muestra esta curva. El precio del azúcar disminuye.
eh, como materia prima. Entonces, ¿qué pasa? Se incrementa la oferta. Yo puedo hacer más helado porque el azúcar está más barata, entonces puedo hacer más helado desplazando la curva hacia la derecha. Vean, hay un